Muy bien, vamos a comenzar haciendo un rápido recordatorio de los tipos de triángulos que tenemos. En primer lugar tenemos al triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos internos con la misma medida. Tenemos el triángulo isósceles, que tiene al menos 2 lados con la misma medida. Y finalmente tenemos los triángulos escalenos, en donde todas las medidas de sus lados son distintas. Vamos a continuar ahora sí con el trazo de los triángulos. Y entonces, como mencionábamos en la introducción del video, vamos a ver de qué manera podemos construir diferentes tipos de triángulos de acuerdo a las medidas que nos den. Esto es con la finalidad de que ustedes puedan realizar los trazos que se proponen en la sesión del día lunes 18 de mayo. Ya lo habíamos visto en clases, esto es para recordar lo que vimos en esa ocasión. Y finalmente, el criterio de congruencia en los triángulos, como lo explica su libro, simplemente se refiere a si dos triángulos son iguales o no. Pero también parte de los propósitos de la secuencia de aprendizaje de matemáticas es, además de saber si los triángulos son congruentes o no, es poder identificar si dado un enunciado con datos acerca de del trazo de un triángulo, nosotros vamos a poder construir un triángulo único, o sea, solamente todos los triángulos que yo construya con esas instrucciones van a ser idénticos, van a ser congruentes, o voy a poder construir distintos triángulos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a comenzar trazando triángulos equiláteros, y esto lo estamos haciendo de esta manera porque algunas de las dudas que ustedes me han planteado tienen relación con que pues a lo mejor no tienen el compás, lo dejaron en el salón de clases, ahora con lo de la contingencia, o bien no tienen transportador. Aquí sí tengo que serles muy honesta, no hay una herramienta que vaya a sustituir al transportador. En algunos casos podemos construir los triángulos sin el uso del compás, aunque lo ideal es tener el compás, pero si tenemos que medir ángulos y no tenemos transportador, eso sí no vamos a poder sustituirlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser construir dos triángulos equiláteros. Uno va a ser utilizando nuestro compás y otro va a ser sin utilizar el compás, ¿ok? Entonces, utilizando nuestro compás, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra regla, vamos a suponer que vamos a trazar triángulos de 8 centímetros de lado. Como son equiláteros, los 3 lados van a medir lo mismo. Entonces vamos a comenzar y vamos a trazar el que vamos a usar con nuestro compás y vamos a hacer un segmento de línea aquí. Este marcador resultó más delgado de lo que yo esperaba, pero sí se ve bien. Y este segmento de recta tiene una medida aquí de 8 centímetros, ¿ok? Muy bien. Ya que yo tengo este segmento, si yo tengo mi compás ahí a la mano, lo más sencillo que puedo hacer es tomar y abrir el compás con la medida de 8 centímetros. Aquí ya la tengo, así que puedo utilizar esta misma medida de aquí. Lo ponemos en un extremo, abrimos nuestro compás hasta que llegue al otro extremo y ubicados aquí en este extremo trazamos un arco que pues no se va a ver muy bien ahí, a lo mejor sí se ve un poquito, y luego nos venimos al otro extremo que tenemos acá y trazamos otro arco que cruce o corte al anterior. Y entonces aquí voy a resaltar el punto donde se cruzaron, es ese punto de ahí, y lo único que nos resta nada más es tomar nuestro lápiz, en este caso yo estoy utilizando marcador para que se vea un poco mejor, y unir el punto donde se cruzaron ambas líneas del compás con los extremos del segmento de recta que tracé hace un momento. Y ustedes se van a dar cuenta que si miden estos segmentos de recta, de aquí a aquí son exactamente 8 centímetros y el otro también. Pero, ¿qué podemos hacer si no tenemos nuestro compás? Bueno, si no tenemos nuestro compás, entonces vamos a proceder de la misma manera. Vamos a trazar un segmento de recta, nuevamente de 8 centímetros. Aquí está. Pero, ahora voy a hacer una pequeña marca exactamente al centro, ¿ok? Una pequeña marca aquí al centro de mi línea. Si se alcanza a ver, muy bien. Entonces, tengo mi segmento de 8 centímetros aquí.
Y lo que voy a hacer es una línea guía que viene siendo mi altura. En este caso no nos interesa mucho cuánto mide la altura, porque lo que tenemos es la medida de los tres lados. Pero lo que yo quiero es utilizar esta línea como guía para después poder medir los 8 centímetros de lado. Yo puedo trazar la altura bien usando mi transportador o bien utilizando una escuadra. ¿Cómo lo haría utilizando mi transportador? Bueno, utilizando mi transportador lo que tendría que hacer sería poner mi transportador aquí en el centro donde marqué los 4 centímetros, o sea, la mitad, y hacer una marca en la línea de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque, como ya hemos visto en clase, la altura es una línea que va perpendicular a la base del triángulo, ¿ok? Entonces, si yo marco aquí una línea de 90 grados, voy a tener una altura que es completamente perpendicular. O bien, si no tengo mi transportador, puedo utilizar una escuadra, y recordemos que las escuadras, esta escuadra por ejemplo de aquí, el ángulo que tengo en esta esquina es de 90 grados, ¿ok? También las dos escuadras tienen ángulos de 90 grados, esta es la otra escuadra y aquí tengo otro ángulo de 90 grados. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería ubicarnos, poner uno de los lados del ángulo de 90 grados que tiene mi escuadra, ponerlo exactamente sobre la base que tengo aquí y que coincida con la marca de la mitad de la línea. Y ahora sí trazar una línea. Esta línea la trazaríamos así como con un lapicito muy ligerito, muy ligerito. La haríamos larga porque no sabemos cuánto necesitamos que va a medir. Esto es, recuerden, vamos a trazar el mismo triángulo que tenemos acá, pero sin utilizar el compás. Entonces, como ya sabemos que los otros lados tienen que medir también 8 centímetros, ahora sí lo que vamos a hacer es utilizar nuestra regla, ubicarnos aquí en los 8 centímetros y entonces buscar el punto donde, aquí yo tengo la marca de los 8 centímetros en esta parte de aquí y acá está mi 0, entonces voy a buscar el punto en donde exactamente coincida el 0 con la línea que marqué de la altura y el 8 centímetros acá. Entonces aquí ya puedo hacer esta línea y nuevamente aquí buscamos que el 8 me quede aquí abajo en la esquina del segmento de recta y el 0 aquí que coincida con la altura que marqué. ¿Está bien? Y entonces obviamente, como ustedes lo estarían trazando con un lápiz, pues esta línea finalmente la borraríamos, ¿ok? Entonces esto nos está permitiendo trazar un triángulo equilátero con compás y sin compás, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en el ejemplo anterior estuvimos viendo cómo íbamos a poder construir un triángulo equilátero con nuestro compás y sin nuestro compás. Cabe mencionar que el procedimiento para construir cualquier triángulo equilátero, isósceles o escaleno con el compás y la regla es el mismo. Comenzamos trazando nuestra base y después abriendo el compás de las medidas de los lados restantes, trazando arcos en los extremos y después uniendo el punto de cruce de los arcos con los extremos de la base. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos construir un triángulo isósceles si no tenemos nuestro compás. Entonces, supongamos que nos dieron para este triángulo dos medidas. La medida de 8 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros, ¿ok? Entonces lo que haríamos es trazar nuestra base. Vamos a tomar la medida de 8 centímetros y al igual que lo hicimos con el triángulo equilátero, vamos a hacer una marca al centro de nuestra línea. Con el transportador o con nuestra escuadra, entonces vamos a hacer una línea perpendicular a la base. Ahora lo voy a hacer solamente con la escuadra. Y vamos a poner esta línea del ángulo 90 grados de la escuadra sobre la base del triángulo y que coincida con la línea que marcamos en el centro, y vamos a hacer una línea larga. Esta viene siendo la altura del triángulo, ¿no? Una línea larga. Y lo que nos restaría sería marcar estos dos lados de 10 centímetros, haciendo coincidir los 10 centímetros en este extremo de la línea y el 0 en la parte de arriba.
esto sería lo más cercano o lo más seguro a poder tener un triángulo isósceles correctamente trazado si no tenemos nuestro compás. O sea, no hay nada que pueda sustituir a nuestro compás. Aquí ya sabemos entonces que esto mide 8, 10 y 10 centímetros. No hay nada que pueda sustituir a nuestro compás porque es la única herramienta que nos va a dar el trazo de triángulos de manera exacta. Pero en estos casos pues estamos tratando de improvisar. El triángulo escaleno, que es un triángulo donde sus tres medidas, como se comentó anteriormente, son distintas, no hay un método que podamos utilizar solamente con regla o con transportador o con escuadras. Ahí sí, si queremos asegurarnos de que nuestro triángulo esté correctamente trazado, necesitamos forzosamente nuestro compás, o bien estarlo haciendo a prueba y error hasta que nos quede con las medidas que nosotros deseamos. Bueno, esto era nada más, esta primera parte del video solamente era para mostrar distintas técnicas que podíamos utilizar para trazar los triángulos, ¿sí? Entonces, para terminar voy a, con esta parte, porque ahorita vamos a hablar acerca un poco más de las otras situaciones que se plantean en el libro, que si me dan la medida de un lado y dos ángulos, dos lados y un ángulo, los tres ángulos, para ver cómo vamos a trazarlos. Entonces vamos a trazar un triángulo escaleno utilizando nuestro compás. Entonces, si me dieran a mí tres medidas, por ejemplo, 6 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. ¿Cómo podemos trazar este triángulo? Tomamos cualquier medida. Yo voy a tomar la de 4 centímetros como base. Y aquí voy a marcarla. Esos son los 4 centímetros. Ahora vamos a tomar nuestro compás y vamos a abrirlo a la medida de 5 centímetros, que es el siguiente lado que quiero trazar. Eso lo vamos a hacer acá sobre la regla. Entonces aquí vamos a marcar los 5 centímetros, ahí están, y lo ponemos en un extremo. Vamos a ponerle aquí que es el extremo A y el extremo B. Entonces primero vamos a utilizar el extremo A, ponemos la punta de nuestro compás aquí en el extremo A y hacemos un arco. Y ahora vamos a utilizar la última medida que nos queda, que es la de 6 centímetros. Entonces vamos a abrir ligeramente más nuestro compás. Me voy a mover hacia acá, ahí está. Y vamos a hacer otro arco más que se va a cruzar con el que ya teníamos. Entonces aquí es el punto de cruce de ambos arcos y vamos a terminar uniendo esta parte con los extremos A y B de la base que ya habíamos trazado. ¿Okay? Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a la otra parte del tema que estábamos comentando, donde vamos a trabajar también con los ángulos. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo y vamos a ir escribiendo aquí qué es lo que tenemos. ¿Okay? Vamos a hacer el primer ejemplo en donde vamos a tener la medida de un lado, que en este caso vamos a seguir trabajando con 8 centímetros, y la medida de dos ángulos. Vamos a decir que tenemos un ángulo de 80 grados y otro ángulo de 60 grados. ¿Okay? Entonces, si me dan un lado y dos ángulos, ¿cómo lo trazamos? Aquí vamos a necesitar nuestra regla y nuestro transportador. Como mencionábamos al inicio del video, ahí sí para la medición de ángulos no hay nada que pueda sustituir al transportador. Entonces vamos a comenzar trazando nuestra línea de 8 centímetros. Aquí. ¿Está bien? Vamos a marcar nuestros extremos como extremo A y extremo B. Y entonces ya trazamos esta parte de aquí. Ahora vamos a trazar un ángulo de 80 grados. Vamos a colocar primero el centro de nuestro transportador aquí en el punto A. Y recordar siempre que el cero se debe de alinear con la línea base del triángulo. Entonces yo tengo aquí, este es el centro de mi transportador. Ahí está, aquí está el 0. Y ahora vamos a contar 80 grados desde la línea base del triángulo hacia mi lado izquierdo, porque estoy trabajando con la parte izquierda de la base del triángulo. Entonces vamos a empezar a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y hacemos una marca aquí. ¿Okay? Voy a tomar otro color para no confundirnos con las marcas y ahora
Vamos a irnos al otro extremo, ponemos el centro del transportador, ahora en el extremo B nos aseguramos de que coincida con el 0 y ahora vamos a medir de izquierda a derecha porque estoy ubicándome en el lado derecho de la base del triángulo y entonces vamos a marcar nuestra línea de 60 grados, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces ya tenemos esta marca de 80 grados, esta marca de 60 grados y lo que nos resta solamente es hacer dos líneas y alargarlas hasta que se crucen. Entonces en este caso empezaríamos haciendo una línea aquí y después haciendo, la línea va a ir desde el punto A cruzando por la marca que hice de los 80 grados y luego desde el punto B y cruzando por la marca que hice de los 60 grados. Ahí está. Esto en el caso de ustedes pues se borraría nada más. Entonces aquí tengo el triángulo que cumple con las características que me está pidiendo, que es 8 centímetros, que está en la base, y un ángulo de 80, que es este ángulo que tengo aquí, y un ángulo de 60, que es este ángulo que tengo aquí. Por regla, cuando vimos este tema también vimos que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, si ya tenemos 80 y 60, que son 140, podemos nosotros asegurar que el otro ángulo restante es de 40 grados. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo distinto. Déjenme nada más poner otra hojita para que trabajemos con el limpio aquí. Y entonces ahora vamos a trabajar en el caso en que nos estén dando la medida de dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Vamos a poner un trocito de cinta aquí para que no se nos mueva la hoja. Muy bien. Entonces ahora vamos a suponer que nos están dando como medidas un lado de 8 centímetros, un lado de 12 centímetros y nos van a dar un ángulo de 110 grados. Entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer va a ser trazar una de las medidas. Vamos a elegir la más grande, 12 centímetros, y lo vamos a usar como base. Entonces trazamos nuestra línea de 12 centímetros, ponemos los extremos aquí, extremo A y extremo B. Lo siguiente en este caso, si me están dando la medida de dos lados y un ángulo, va a ser trazar el ángulo. Y este ángulo lo voy a poder trazar en el extremo A o en el extremo B. Yo por la posición donde puse la línea en la hoja, lo voy a hacer del lado A. Entonces ponemos nuestro transportador en el extremo A, el centro en el extremo A, el 0 sobre la línea de la base del triángulo y contamos de derecha a izquierda hasta que lleguemos a los 110 centímetros, que va a ser hasta acá. ¿Ok? Y finalmente, bueno, no finalmente, el siguiente paso va a ser trazar una línea que vaya desde el punto A, siguiendo la guía que marqué de los 110 grados y asegurándome de que mida 8 centímetros. Entonces lo vamos a hacer poniendo esto aquí en el 8, lo tengo yo ahí, y ahí está. Y ahora sí, ya tengo, aquí ya cumplí con los tres criterios. 12 centímetros, 8 centímetros, 110 grados. Y lo único que me resta es cerrar mi triángulo haciendo coincidir estos dos extremos de aquí y uniéndolos mediante una línea. Entonces aquí tengo lado a lado ángulo, la medida de dos lados y la medida de un ángulo. Y el último ejemplo que vamos a ver es cómo voy a construir un triángulo donde lo único que me den sean las medidas de sus tres ángulos. Esto sabemos que nos tienen que dar medidas de tres ángulos y tienen que medir 180 grados. Si no mide 180 grados, la suma de las medidas de los tres ángulos, pues es un triángulo que no vamos a poder construir. Muy bien. Entonces vamos a poner como medidas. Vamos a poner 50 grados, vamos a poner 100 grados y 30 grados. En este caso no nos importa o no nos interesa o no es necesario saber cuánto miden los lados. De hecho lo podemos hacer con cualquier medida. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar y ni siquiera voy a medir. Vamos a hacer una línea ahí nada más. Ahí está. Tenemos una línea que no sabemos cuánto mide. Y le vamos a poner aquí el extremo A y el extremo B.
Entonces lo que vamos a hacer primero es trazar uno de los ángulos. Aquí no importa tampoco el orden, yo voy a empezar con el de 50 grados. Lo voy a hacer desde el extremo A, pongo el centro del transportador en el punto A, alineo el 0 con la base del triángulo y mido mis 50 grados, 10, 20, 30, 40 y 50. Dejo ahí esa marca. Voy a tomar otro color para no confundirme. Ahora vamos a hacer 100 grados y me pongo en el extremo B, alineo el 0 con la base del triángulo y ahora contamos los grados de izquierda a derecha hasta que lleguemos a los 100 grados, que es por aquí. Ahí tenemos las dos líneas y lo que nos va a restar es tomar nuestro lápiz, nuestra regla y hacer dos líneas. Vamos a ver si se alcanzan a cruzar aquí en la hoja. A lo mejor nos queda fuera de la hoja. Vamos a hacer una línea que vaya de aquí a aquí. Ahí está. Y después otra línea. Esta línea va del extremo A pasando por la marca que hice de 50 grados. Y después una línea que va a ir, así se alcanzaron a coincidir, del extremo B pasando por la línea de los 100 grados. Entonces aquí ya tengo 50 grados aquí, 100 grados aquí y obviamente el ángulo restante que tengo acá es un ángulo de 30 grados. Bueno, entonces, ¿qué es lo único que nos falta, chicos? Habiendo visto cómo podemos trazar tanto con instrumentos como el compás y el transportador o sin ellos y cómo vamos a trazar de acuerdo a las medidas que nos den, el criterio de congruencia se trata de nosotros poder identificar de acuerdo a los datos que nos dan si el triángulo que yo voy a construir es único, o sea, no va a haber más formas de construirlo o puede haber muchos triángulos distintos. Y un ejemplo de eso es este triángulo que acabamos de ver aquí. Si a mí me dan solamente la medida de los 3 ángulos, entonces este triángulo que yo tengo aquí se puede ver de muchas maneras distintas. O sea, lo pude haber hecho más chico, más grande, de muchas formas distintas. Entonces, cuando a mí me dan ángulo, 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 no va a haber congruencia entre los triángulos porque cada persona lo va a poder construir de distinta manera. Pero en otras situaciones, que es lo que vamos a retomar en la clase del día martes, si no me equivoco, solamente voy a poder construir un triángulo. O sea, el que construya yo y el que construyan el resto de mis compañeros va a ser idéntico. Entonces, espero que con esto puedan realizar el trabajo que tenemos el día de mañana, 18 de mayo, para ya el día 19 poder comentarlo en la clase que vamos a tener ahí en línea. Muy bien. Nos vemos, muchachos.